Vamos con el título de la enseñanza de hoy y es ¿cómo encontrarme con la persona de Jesús? Pero yo quiero que lo ponga tal cual lo estoy diciendo. ¿Cómo encontrarme con la persona de Jesús? Parte 1. La próxima vez veremos la parte 2 y el miércoles la parte 3, como lo mencioné hace un rato. Entonces muchos de ustedes me van a decir del otro lado, pastor, yo ya me encontré con Jesús. Vos sabés que Dios me tocó. El otro día una muchacha dice que a través de un Facebook, entre tantos testimonios, empezó a sentir calor sobre su cuerpo y empezó a llorar. Otra persona no pudo dormir en toda la noche de la presencia de Dios que había sentido. Así que hoy no quiero subestimar tu encuentro con Jesús, pero quiero enseñarte las diferencias que hay entre encontrarte con Jesús y encontrarte con su persona. Así que lo primero que vas a saber es que hay una diferencia fundamental entre encontrarte con Jesús y encontrarte con su persona. Y para esto vamos a usar un paralelo sencillo. ¿Nunca te pasó que te juntaste a comer con alguien y conociste a una persona en esa comida? Te fuiste a tu casa y dijiste, che, qué simpática esta persona, qué bien me sentí y qué agradable es estar con esta persona. Pero después, ese fue un encuentro con esa persona que conociste. Pero después te puedes interesar o no en seguir relacionándote con ella. Y estoy seguro que si empezás a compartir con esa persona, vas a descubrir que esa persona es mucho más que lo que conociste en esa cena o en ese almuerzo o en esa actividad. Fuiste a jugar al fútbol y dijiste, che, qué bien me llevé con el número 10, con el número 5. Lo conocí en la cancha y la verdad que nos llevamos bárbaro, hasta nos abrazamos cuando hicimos el gol juntos. Es simpático, nos tomamos una coca cuando terminamos, nos reímos. Qué bueno encontrarme con esta persona. Hasta ahí estás conociendo una parte de esa persona y te pudo haber agradado, incluso sentirte a gusto con esta persona. Pero luego, seguramente si entablas una relación, vas a empezar a conocer rasgos de la persona que pueden producirte una afirmación de lo que sentiste en un primer encuentro o realmente pueden producirte lo contrario a la primera impresión. Así que esto mismo que te dije es en el mundo espiritual. Hay una diferencia entre encontrarte con Jesús y encontrarte con su persona. Si alguien quiere conocer a una persona, tiene que pasar tiempo e invertir tiempo y saber quién está del otro lado. Voy a seguir ahondando en las diferencias. Voy muy de a poco hasta enseñarte a encontrarte con Jesús, con la persona de Jesús. ¿Cuál es la diferencia? Un encuentro me revela alguna característica de Él, pero su persona me hace saber quién es Él. Hay una diferencia entre yo tener un encuentro con Jesús y diga, ok, Jesús tocó mi corazón. Así que Jesús es una persona que toca el corazón. Hay gente del otro lado que sintió fuego y dice, ay, Jesús me tocó con fuego, lloré. Entonces en el momento yo estoy conociendo una de sus características. Pero eso no significa que lo conozca a Él. No nos confundamos. Que alguien conozca una característica de Jesús no significa que conozca su persona. Hay un texto que a mí siempre me llamó la atención y es cuando Él sana al ciego que unta lodo en sus ojos y dice San Juan 9:25 que el ciego responde, si es pecador no lo sé, una sola cosa sé que habiendo yo sido ciego ahora veo. O sea que ni sabía la naturaleza que había de santidad en Jesús. Él no sabía si era pecador, si no era pecador. A ese extremo quiero llevarte este análisis, porque él solo sabe que Jesús es sanador. De hecho, a Jesús nunca le va a molestar encontrarse con vos en un partido de fútbol y que quizá vos nunca lo invites a comer o compartir con él nunca más. Y eso no es que él no lo quiera hacer, es que él siempre respetará tu decisión y tu deseo de conocerlo a él, aunque él quiera sentarse con vos. Entonces muchas veces solo habrás tenido encuentros que te revelaron alguna característica y lo peor que puedes hacer es pensar que eso es él. Porque si Dios te toca y te sana, porque sana, te va a tocar y sanar aunque no lo conozcas. Y no significa que vas a decir, ok, Jesús es un sanador de cuerpos, nada más. No, es que solo conociste una característica de él. Probablemente si te pasa eso, cuando tengas otro encuentro y él te quiera revelar alguna otra característica, ya no te sientas tan a gusto
como en esa que te sanó. Supongamos que Él te sana y tenías un dolor en el tobillo y ahora caminas bárbaro. Y en otro momento se encuentra con vos y te invita a perdonar a la persona que más te dañó. Así que ahora a vos te gusta que se te revele el que te sana, pero cuando Él empieza a revelar su persona hacia vos y quiere enseñarte el perdón, en ese momento ya uno no se siente tan a gusto como en la primera ocasión que lo conoció. Y entonces, lo segundo que yo encuentro, que una persona que tiene un encuentro con Jesús siempre genera una reacción. Puede ser positiva o negativa, atención a esto, pero ambas son transitorias y se desvanecen con el tiempo. Nadie genera una transformación si no conoce a su persona. Por eso hoy les voy a explicar cómo puede ser que ustedes vean personas tiradas en el altar, adorando a Dios, siendo tocadas por Dios, llorando, y a las 2 semanas dicen, no puede ser que haya vuelto tan atrás. Y sí que puede ser, porque la reacción fue positiva, pero la reacción se desvanece con el tiempo. Una reacción, un toque de Dios, no te está asegurando conocer a la persona de Jesús. Por eso muchas veces te habrás preguntado, che, yo lloro. Yo a veces siento que Dios hace algo conmigo, pero ¿por qué no cambio? ¿Por qué llego a casa? ¿Por qué hago lo mismo? ¿Por qué tengo las mismas conductas y las mismas actitudes? Es porque tuviste un encuentro con Él que generó una reacción, pero la persona es la que te transforma. Así que hoy solo estoy entrando en el tema para que sepas que un encuentro te produce una reacción, negativa o positiva, pero la persona de Jesús te transforma. Negativa es porque algunas personas entran a la iglesia, 2 personas, una llora en el altar y dice, no sé qué me pasó, Dios me tocó, y la otra dice, estos son todos chantas. Así que a los dos una reacción le sucedió. Uno se puso duro frente a la luz y el otro aceptó parte de la luz, pero ninguno de los dos fue transformado. Solo uno conoció una característica de Jesús. ¿Y saben dónde veo esto? Hoy lo analizaba y lo leía y me llamaba poderosamente la atención poder solo entrar en el tiempo y en lo que Jesús vivió en su entrada triunfal a Jerusalén. Realmente genera una reacción tremenda y a los 6 días genera la reacción contraria. Acá vemos la diferencia entre un encuentro y el conocimiento y la revelación de su persona. Dice San Mateo 11, 8 al 10, imagínenselo. Él entra en un pollino nuevo, está entrando y dice, muchos le tendían sus mantos, tiran sus mantos por el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, ¡Hosana! La reacción era positiva. La reacción frente al encuentro con Jesús era decir, Hosana, acá está Jesús, bienvenido nuestro Rey. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Reconocen en ese momento, hoy Dios es Dios. Tienen un encuentro en la entrada triunfal emocional, tienen un encuentro que produce una reacción, pero después, 6 días después, 7 contando 7 días después, se cree que los mismos que estaban diciendo Hosana estaban diciendo crucifíquenle. 6 días. No pasaron 7 contando ese domingo, de domingo a domingo, han pasado 7 días. ¿Y por qué? Y alguien puede pensar, bueno, no dice la Biblia que fueron los mismos. Ok, supongamos que no fueron los mismos. ¿Y dónde estaban ellos? ¿Dónde estaban los que se emocionaron cuando Jesús entró a Jerusalén? ¿Dónde estaban? Se habían ido. Significa que la sensación de tenerlo produjo una reacción, pero a los 6 días produjo lo contrario. Esto es para alguien que se pregunta, ¿por qué Dios me toca? Y a los 6 lloro, me quebranto, y a los 6 días hago todo al revés. Me voy diciendo, voy a cambiar, y a los 6 días me siento frustrado, porque tuve un toque de Dios, pero ahora me siento gritando, crucifíquenle. 6 días después, no pasó ni un mes ni una semana, alguien podría decir, estas personas se apartaron 6 días después de estar emocionalmente convertidas. Entonces sepamos que un encuentro produce una reacción positiva o negativa, pero ambas son transitorias y se desvanecen. Así que si querés transformar tu persona, no son encuentros con Jesús
casuales, son un encuentro con su persona. No significa que no los puedes tener, de hecho gente se va a sanar hoy a través de sus oraciones, de sus pedidos, pero yo hoy debo enseñarte cómo transformar tu vida. Lo tercero que encuentro que Jesús puede saciar tu necesidad, pero un encuentro con su persona sacia tu sed. Atención a esto. Toda persona en la Biblia que estaba enferma y se acercó a Jesús, Jesús sació su necesidad. Pero no significa que esas personas hayan sido transformadas o hayan seguido a Jesús. De los 10 leprosos, los 10 son sanados, pero solo uno vuelve a conocer su persona, se arrodilla y da gracias, y Jesús señala ese acto en él. Significa que vos y yo podríamos haber sido o somos saciados en alguna necesidad, pero no significa que lo conozcamos a Él. Que Él sacie tu necesidad y responda a tu oración no te garantiza conocerlo a Él. De hecho, si Él sacia tu necesidad y vos no cambiás, estamos dentro de los parámetros normales. Si Él te toca y sana tu enfermedad, probablemente hoy vengo a cambiarte el pensamiento. Si vos no cambiaste, estás dentro de los parámetros normales. Porque estás saciando tu necesidad, pero no tenés sed de Él. El leproso que queda corre y tiene sed de Jesús. Las personas con sed conocen a su persona. Las personas con necesidad tienen un toque de Él. Así que la necesidad te podrá acercar a Él, pero la sed te hará permanecer con Él. Entonces, vamos pensando que una persona que quiere conocer a la persona de Jesús terminará el partido de fútbol que hablé al principio y habrá dicho cuánto me agrada esta persona, buscará su WhatsApp, le mandará un mensaje y le dirá quiero sentarme a almorzar y a cenar todos los días con vos porque me interesa conocerte mucho más que lo que hasta ahora he aprendido de vos. Lo segundo que quiero enseñarte es ¿por qué necesito a la persona de Jesús? Y hay una diferencia, y alguien se estará preguntando del otro lado, ¿cómo alguien puede volver atrás si tuvo un toque de Jesús? Y es por esto, es porque, antes de seguir con las respuestas, con la pregunta que viene, si quieren este sería el punto 4 de la primera pregunta. Porque para tener un encuentro con Jesús no necesito arrepentirme de mi pasado, pero para tener un encuentro con su persona sí. Atención. ¿Cuándo usted ve en la Biblia que Jesús sanó arrepentidos? ¿Cuándo usted ve en la Biblia que Jesús interactuó con personas arrepentidas solamente? No, Jesús se presentó delante de arrepentidos y de no arrepentidos. Pero los que se arrepienten, en la próxima pregunta va a entender por qué, son los que conocen a su persona. Así que probablemente si hoy solo conoces toques de Él, uno de los pasos que debas empezar a hacer para conocer a su persona es arrepentirte. Así que ojo con considerar que Dios es el toque que tuviste, porque probablemente lo hagas parte, atención aquí, de tu propia estructura mental sin arrepentimiento. Así que Dios será un Dios que te toca, pero se parecerá mucho a ti. Hay personas que dicen Jesús es así para que sea igual que ellos. Hay personas que dicen Jesús es libre y estaría fumando como yo, un ejemplo. Entonces, ¿cómo sabes eso? Y porque yo y Jesús nos hemos conocido y Jesús me ha tocado y yo no he dejado el pucho, pero Él ha tocado mi corazón y he llorado. Es un ejemplo que estoy dando. Entonces ahora yo creo que Jesús es eso, pero Jesús no es eso. Jesús que te toque no significa que no tengas que arrepentir de dañarte o de dañar a otros. No es que Jesús justifique todas tus actitudes o toda tu vida simplemente porque Él te haya tocado. De hecho, Él toca a personas no arrepentidas. Chan, chan. Si estaría en la iglesia sería chan, chan. Y el piano tendría que hacer, no sé, ni las notas, chan, chan. Entonces ahora tenés respuesta de por qué Dios te tocó a vos o toca a personas que no se arrepienten. Ahora, si esa persona quiere conocer a la persona de Jesús, entonces deberá arrepentirse. Y ahora, ¿por qué necesitas conocer a la persona de Jesús? Y este es el grave error que comete la humanidad. Todos ustedes que están del otro lado seguro quieren conocer el camino. Todos ustedes se preguntan ¿para qué nacieron? Y van en la vida buscando un propósito.
tanto sea laboral, económico, profesional. Van en la vida algunos con sus hijos, con su familia. Así que todos los que estén del otro lado, ateo, agnóstico, todo lo que sean, todos buscan algo, un propósito por el cual vivir. Seas carnívoro o vegetariano, harás todos tus movimientos tratar de tener conciencia a las personas que no maten animales. Así que buscarán todos ideas por las cuales vivir y un camino por el que vivir. Todos querrán cobrar vida en lo que tienen. ¿Quién querrá tener cosas muertas en la vida? ¿Quién querrá empezar una profesión y no terminarla? ¿Quién querrá no tener trabajo? ¿Quién querrá estar en pobreza? ¿Quién querrá tener cosas que simbolicen muerte? Nadie. Todos quieren tener vida. Todos quieren la verdad. ¿Quién quiere vivir en la mentira? Todos quieren la paz. ¿Cuántos de ustedes quieren paz? Todos dicen, tengo unas ganas de tener paz, no aguanto más ni mis propios pensamientos. Todos quieren ser salvos. Hasta los ateos y los agnósticos, si ellos supieran que el infierno existe, te contestarían por lógica que quieren ser salvos. Si a un ateo le mostrarías el infierno y tuviera la posibilidad de traerlo hasta el infierno mismo y ver lo que se padecerá en ese lugar, entonces te dirá, yo quiero ser salvo. Yo no quiero ser. Todos te dirán que quieren eso. Todos te dirán que quieren la libertad, quieren vivir esclavo. ¿Quién quiere vivir mal por la falta de perdón? ¿Quién no quiere ser perdonado? ¿Saben cuál es el problema? Que todo esto está bárbaro. Pero todo esto es una persona. Quiero que me atiendan aquí. Así que el error que comete la humanidad es buscar todo esto sin buscar a la persona. Entonces, buscar sin darnos cuenta que todo esto es una persona, entonces lo que necesitamos no es buscar todo esto, sino a la persona. La respuesta a esa pregunta está en todo lo que realmente deseas. Porque en realidad el error de la humanidad es no entender esto. Y correr detrás de la búsqueda de una respuesta constante. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué tengo? ¿Cómo hago para cobrar vida? Todos. Del otro lado, que ahora etiquete a alguien que diga, no me hables nada del evangelio. Y yo le mencioné alguna de estas cosas. Y diga, claro, yo quiero prosperar, yo quiero vida, yo quiero salir adelante, quiero sentirme feliz, quiero tener paz, no quiero estar destruido. Todos lo quieren, porque la humanidad en esencia quiere una respuesta a su vida. Pero no tendrá la respuesta sin el conocimiento del que porta esa respuesta, que es una persona, que es Jesús. Y entonces ahora la pregunta es, ¿cómo hago para encontrarme con la persona de Jesús? Anote ahí, ¿cómo hago para encontrarme con su persona? Ahora yo ya sé, después de esta predicación, lo que es un encuentro, un toque, y la diferencia con encontrarme con su persona. Así que muchos ya estarán escribiendo ahí, o escribiendo en su mente, o escribiendo fuerte en su corazón, o Dios ha escrito en tu corazón y te ha dolido por dentro, y te has dado cuenta que has tenido encuentros esporádicos, pero que no conoces a la persona de Jesús. Así que quiero decirte cómo hacer para conocer a su persona. Con toda humildad quiero poder enseñarte a hacerlo. Pero antes de esto necesito darte una respuesta teológica. Las veces que Dios me dice, debes explicar esto, yo me pregunto y me lo pregunto a pesar de que Dios me lo hable de esta forma, si es correcto transmitirlo en un vivo. Pero, en fin, Dios me dice, solo dirán lo que yo quiero que vos puedas transmitir, así que le pido la gracia para enseñarlo. Así que no puedo responderte cómo encontrar a la persona de Jesús sin enseñarte un aspecto teológico acerca del reino de los cielos. Por eso ahora es tu momento de apagar todo lo que está haciendo ruido en tu casa, para que puedas entender lo que te voy a enseñar. Y para esto quiero comenzar con un texto que, hablando el otro día con un amigo, él me citó este texto y me dio esta explicación, y hoy me cerró a través de esta explicación sencilla poder explicarte cómo encontrarte con Jesús. Yo quiero que entiendas que el reino de Dios es Jesús mismo. Que, atención aquí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad era previa a la creación, incluso del propio cielo, del propio reino, que fue todo creado por Dios, todo fue hecho por Él, todo emanó de Él. Él es el motor inmóvil, te diría, haciendo un paralelo con Aristóteles. Y todos los otros motores son los que generan movimiento, pero Él nada lo mueve, Él mueve todo. Así que si Él creó todo, todo está en Él. Si Él creó todo, todo está en Él. Así que el reino de los cielos, ¿quién es? Él. Por eso, atención, despacio.
Así que si yo conozco a la persona de Jesús y Jesús es el reino, cuando conozco a Jesús, ¿qué conozco? Díganlo del otro lado, así como les salga. El reino. Así que quiero que piensen esto despacio. Y todo lo que está en el reino es la respuesta a por qué tengo que conocer a su persona. En el reino hay paz, hay salvación, hay vida, hay abundancia. Pero ahora, ¿qué dijo Jesús respecto de esto? Él lo predicó constantemente. Y para eso, a ver si venís conmigo. Vení. Despacio voy a explicar este texto. Jesús se presentaba delante de la gente. Ella, Vicky, te representa a vos y representa la predicación de Cristo. Esto lo dice San Mateo 4:17, entre tanto que usted va a leer que Jesús decía esto. Entonces Jesús comenzó a predicar, Mateo 4:17, y a decir, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Atención, no dice ha entrado. Dice, se te ha acercado. ¿Por qué se acerca y no entra? Porque no es necesario arrepentirse para que el reino se acerque. Por eso Él puede acercarse sin que te arrepientas. Arrepiéntete, porque el reino se ha acercado. Yo me acerco a ella sin que ella se arrepienta. Y si yo me acerqué, ¿por qué le digo que se arrepienta? Porque quiero entrar. Por eso yo puedo conocer a Jesús, porque Jesús mismo se lo decía a los ojos. Así que vos podés decir, a mí Jesús me predicó. Ella puede decir, a mí el Señor me predicó, si me dijo arrepiéntete, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Vos sabés cuál es el privilegio de yo tener cara a cara a Jesús? Es verdad. Jesús mismo los predicaba mirando a los ojos. Ellos conocieron a Jesús en persona. Como a vos te puede pasar y a mí, cuando Dios toca tu enfermedad, cuando Dios toca tu corazón, te toca. Eso no significa que el reino esté adentro, el reino está cerca. Porque por eso el punto 4 era que solo si ella se arrepiente el reino entra. Por eso yo no conozco a la persona y la persona hace el reino hasta que no hay arrepentimiento. Así que el reino puede permanecer toda la vida cerca. Y siempre estará cerca. Y vos sentirás a Dios cerca. Irás una y otra vez al altar y sentirás a Dios cerca. Irás una y otra vez y llorarás y sentirás a Dios cerca. Pero que esté cerca no es que esté adentro. Por eso Él puede predicarte, Jesús, cara a cara, tocarte en un altar, tocar tu corazón, mirarte y decirte y hablarte, incluso hablarte. Y que vos digas, oh, Dios me habló. Que Dios te hable no significa que conozcas a su persona, ni que el reino de Él esté dentro tuyo. Él te va a indicar cómo entrar. Por eso dijo cerca, no adentro. Así que te mirará y te dirá, bien, Vicky, Ernesto, Vanessa, Claudio, todos los que estén del otro lado, yo estoy frente a tus ojos y te estoy predicando, te estoy tocando, vos me estás viendo. Encima, cuando uno está frente a Jesús, siente todo, siente calor, frío, su presencia tiembla, cae, porque Jesús está cerca. Pero Jesús te dirá, bien, la única forma de conocer a mi persona es que yo me meta dentro tuyo. Y para que el reino que soy yo me meta adentro, debes pasar por el arrepentimiento. ¿Cuánto ha entendido esto? Póngame en los comentarios, ok, dedo para arriba. Gracias. Ahora voy a seguir un poco más y voy a ir a las otras partes. Lo importante es que usted se quede con sed para que siga la segunda parte. Yo le dije a Dios, ¿cómo cierro este mensaje? Lo quería cerrar para que todos terminemos. ¡Oh! Pero esto no se trata de emociones, así que Dios no me permitió cerrarlo en alguna parte del mensaje que toque tu emoción, tu fibra íntima. Yo creo que esto lo primero que transformará es tu forma de pensar sobre la persona de Jesús. Luego producirás sed, seguirás el domingo y el miércoles tendrás la frutilla del postre cuando termine de enseñarte. Entonces, ¿cómo saber y cómo acercarme a la persona sabiendo que la persona es el reino? Y no la voy a conocer si no me arrepiento. Y para esto hay un texto que me encanta. Y es el texto en donde Dios, hecho hombre, Jesús habla con Nicodemo.
Y ahora lo vas a entender diferente. Te voy a pedir que lo leas y lo anotes. San Juan 3, 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, atención, viene de noche, se acerca a él y le dice: tú eres un buen maestro. Así que él tiene un encuentro con Jesús y reconoce una característica de Jesús. ¿Jesús es maestro? ¡Claro! De hecho, enseñó más veces que las que predicó. Creo que fueron 3 las que predicó y el resto enseñó. Enseñó, que estén escritas en los evangelios, daba enseñanzas con parábolas, como quieras. Así que Nicodemo estaba acertado. Así que si alguno me dice aquí: está equivocado usted, pastor, Dios es un Dios que sana. ¡Claro! Dios es un Dios que me toca. ¡Claro! Dios es un Dios que me dio cuando no tenía para comer. ¡Claro! Dios es un Dios que hizo esto. ¡Claro! Dios es Rabí. Y entonces le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. Así que dijo: yo y vos nos conocemos y yo sé que tú eres maestro. Y ahí Jesús le dice, pero dice: nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, atención, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y decírtelo despacito. ¿Saben por qué él no le dice a Jesús: vos sos mi Salvador? Porque no lo conoce a Jesús, porque no conoce el reino. Por eso lo trata como la característica que ve, que es maestro. Así que Jesús le dice: me trataste como maestro, pero soy tu Salvador. Pero para saber que sos mi Salvador, debes nacer de nuevo para conocer el reino. Porque si conoces el reino, se te revela mi persona. Y si se te revela mi persona, se te revela que soy el que te salva, no solo el que te enseña. Atención aquí. Entonces, quiero que piensen que el que conoce a Jesús y deja que el reino entre, sabe quién es su persona, si no solo tuviste toques esporádicos. Lo segundo que tenés que hacer para conocer su persona, lo primero es arrepentirte, lo segundo es estudiarlo. Nosotros tenemos un instituto que es FIET. ¿Por qué tenés que estudiar a Jesús? ¿Por qué tengo que estudiar la Biblia, pastor? Somos pentecostales y los pentecostales se mueren en el poder del Espíritu, claro. Pero quiero decirte que la Biblia es Él. La palabra es Él. Todo el Antiguo Testamento encarnado y el Nuevo Testamento es Jesús. Por eso la Biblia dice en San Juan que Él es el Verbo hecho carne. Así que si querés conocer a Jesús, tenés que estudiarlo a Él. Estudiarlo a Él, estudiar su palabra, dejando que su persona me hable a través de la Biblia que estudio. Estudiar la Biblia no es leer la Biblia y decir: ok, la Biblia dice, ya lo sé. No, la palabra de Dios tiene que meterse adentro mío y producir una transformación. Entonces la persona de Jesús, que es la Biblia, me transforma. Y por último, y esto no es lo último, es la primera parte, no tenemos ni el 20% visto. Pero lo último de la parte 1 de hoy es orar. Pero orar no es lo que he escuchado muchas veces y no voy a subestimar tu oración. Orar no es arrancar un monólogo y decir a la mañana: Padre, Hijo, Espíritu Santo, tuyo la gloria, amén, y reprendo a todos los demonios y los que demonios que no conozco también. Amén, gloria a Dios, aleluya, me voy a desayunar y a trabajar. Amén. Eso no es orar. Eso es hablar solo. Eso es decirle a Dios todo lo que yo creo que Dios tiene que escuchar y cuando Dios me quiere hablar me voy. Orar es dialogar. ¿Se imagina si Nicodemo le iba corriendo y le decía a Jesús: Jesús, yo sé que eres tu maestro y como vas maestro vienen estas señales y sé que sos el maestro? Amén. Jamás hubiera aprendido. Jamás hubiera escuchado a Jesús decirle: estás equivocado hasta en lo que acabas de decir. ¿Saben las veces que Jesús me dijo: no, toda tu oración está mal? Todo lo que oraste está errado. Se ora así. De hecho lo hizo Mateo. Le dijo a los discípulos: ustedes orarán así. En un momento. ¿Sabes las veces que fui y empecé a orar? Y estás orando mal. Debes orar así. ¿Y por qué? Y ahí Dios te revela por qué. Pero el problema de esto es que nos acostumbramos a tener una relación de uno. Entonces todos están preguntando: pastor, me dejaste, wow, pastor. Wow, hoy quiero saber, hoy yo soy de esos que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y esperan y no escuchan nada. Porque en la parte siguiente te voy a enseñar
¿qué sucede cuando tengo un encuentro con la persona de Jesús? Segunda pregunta, ¿dónde me encuentro con Jesús? Voy a enseñarte a generar un espacio de encuentro. Y lo tercero, ¿cómo sé si me habló? Estas tres dudas que tenés al terminar esta enseñanza, ¿cómo sé si me habló? ¿Dónde me encuentro con Jesús? Será parte de la segunda parte. Pero no quiero terminar sin enseñarte algo. Hoy terminé de preparar esta enseñanza y siempre que yo voy a enseñar algo que pienso que simplemente habrá otros del otro lado, esta es la ocurrencia, ¿no? Que estarán esperando que quizás yo hoy les grite que Dios les va a sanar. Y no es que Dios no les va a sanar. Están esperando una palabra de motivación. Y los pastores sabemos que ustedes están pasando un mal momento. Muchos perdieron su trabajo, tienen miedo al COVID, a sus familiares. Así que yo creo y digo, debo llevar una palabra que anime al pueblo. Pero Dios, hace unos años, cuando yo estuve a punto de perder la vida 2 veces, y una vez un accidente grande, me dijo y le dijo a mis padres, rectificándomelo, que me había dejado vivo para decir lo que Él quería decir. Así que me siento en compromiso de jamás dejar de hablarte y enseñarte. Así que, oí a Dios, debes enseñarles en 3 partes cómo encontrarse con mi persona. Y hasta aquí llega mi labor. Pero como terminé de preparar todo, me tomó un tiempo y fui al baño, como todos los seres humanos, los pastores vamos al baño. Y el Señor me dice, gracias. Y yo le contesto, no tienes nada que agradecerme, soy tu siervo y estoy para servirte. Pero ahí Dios me observa algo. Y es que Él me estaba agradeciendo de lo que yo podía inspirar a ustedes hoy. Y ahí entendí por qué me agradecía. Porque antes de que ustedes reciban esta prédica, Él quería que sepan cómo acercarse a Él. Porque Él desea revelar su persona a ustedes. Entonces Él me agradeció. Y no porque yo, como les vuelvo a repetir, sea algo más, nada, no. Su agradecimiento estaba en su deseo, en su anhelo de encontrarse con los seres humanos, en su anhelo de ser más que un toque, en su anhelo de mirarte en Jerusalén y saber que has quitado tu manto, que has revolvido tus ramas, pero que pronto lo negarás. Él sabe. De hecho, termina la entrada triunfal y comienza a hablar de su muerte, como diciendo, esto fue un espectáculo. Como si Él no deseara tener personas que lo siguen post-cruz. Como si Él no deseara tener contacto con personas que deseen más que jugar un partido con Él. Claro, ¿saben qué pasa? Que es lindo ver a Jesús arriba de un burro nuevo. Todo su rostro brilla, su pelo hermoso, sus ojos dicen toda su bondad. Ese es un lindo rey, ¿no? Pero después, ese hombre quedó todo desfigurado. Y para mí, era bueno tener un rey en un pollino nuevo. Pero yo no quería tener adelante mío una persona que la escupieron, la desfiguraron y la maltrataron. Pero en fin, su persona es la que entró en Jerusalén, pero también la que murió sin nada sano en él. Por eso Pedro lo mira en el patio de Anás, se cree que había 2 pisos, y dice, yo no lo conozco. Yo conozco a Jesús el que entra en Jerusalén, yo no conozco a ese Jesús que se deja escupir. Yo no conozco a ese Jesús que se deja maltratar. Pero en fin, los dos son la misma persona. Y el que resucitó es la misma persona. Y el que se encontró con sus discípulos es la misma persona. Y el que vive hoy entre nosotros es la misma persona. Solo que cuando tenemos encuentros esporádicos, disfrutamos de la entrada triunfal. Todos disfrutamos de un toque de Dios en un tobillo. Todos disfrutamos de un toque de Dios de sanidad. Pero ¿qué tal cuando Dios te dice, ok, debes dejarlo todo y seguirme? Y entonces te tiene que revelar que lo dejó todo, tomó su cruz
y te dio el ejemplo de lo que debes hacer. Pero ese día ya no lo conoces. Ese día no es el número 10 del equipo. Ya no es el que te sentías bien jugando al fútbol o en esa primera vez que lo invitaste a comer. Ahora ya no es la persona tan agradable que entró en un pollino en Jerusalén. Es una persona que te está diciendo que debes morir. Ahora es una persona que te está diciendo que debes arrepentirte. Ahora es una persona que te está indicando cómo entrar adentro tuyo y cómo conocer el reino de los cielos. Y ahí es donde flaqueamos. Ahí es donde las personas en esta pandemia, en este tiempo de confinamiento, dicen cosas como me enfrié. O cosas como yo soy la iglesia, no necesito congregarme. Y tienen todas las mismas costumbres que tenían antes de tener un toque con Él, no un encuentro, si no hubieran sido transformados. Así que los ves con el mismo alcohol en la mesa, los ves consumiendo de la misma forma, volviendo atrás como si nunca lo hubieran conocido, y es porque nunca conocieron su persona, pero sí fueron tocados. Nadie va a negarte que fuiste tocado. Pero yo esto no te lo digo para condenarte, te lo digo porque su deseo nunca fue tocarte. Si no, sería un Dios que le encanta vernos hundidos. Ok, te toco y encima después seguís hundido y me gozo de tu hundimiento. Dios no es así. Dios desea siempre revelar su persona. Por eso fueron esas gracias minutos antes de venir. Por eso nada más depende de mí. Todos los que están del otro lado escuchándome depende de ustedes. Como si Jesús estuviera y Él mismo hubiera terminado el partido, hubiera corrido de tu casa y te golpeó la puerta y dijo, ok, ahora quiero que nos conozcamos. Quiero que conozcan mi persona. Pero para eso debes nacer de nuevo. Para eso debes nacer de nuevo, para conocer el reino. Se los digo porque soy un tipo enamorado de la persona de Jesús. Y alguien me puede decir, ¿pero qué? Una persona que conoce a Jesús es transformada en el instante y ya nunca más tiene cosas que transformar. No, entra en un proceso de transformación. Atención. Porque a medida que empieza a tener relación con la persona, se le empieza a revelar. Cuanto más conoce a la persona, cuanto más tiene que cambiar. Pero jamás pasará de un estado mayor a un estado menor. Nunca una persona que conoce a Jesús y sigue en contacto con su persona. Porque siempre su persona hará que vaya cambiando y crezca. Su luz aumente como la luz de la aurora y lo llevará de gloria en gloria. Así será. Así que hoy del otro lado no es para traerte culpa, ni ni los partes que vienen. Es para hacerte consciente. Para decirte que está Jesús esperándote. Muchas veces el Señor me hace callar en mis oraciones. Y yo sé que cuando Él me hace callar y empecé yo. Cuando yo estaba en un cuerpo de liderazgo que había un hombre que no era esa persona que todos subestiman. Era, ¿viste? Cuando hay un grupo y todos dicen, este es el menos ágil o el menos hábil espiritualmente. Así que cuando había liderazgo endemoniado, iban los más piolas. Pero un día en una reunión de líderes, ese hombre dijo algo, dijo, lo mejor de orar es escuchar su respuesta. Todos nos quedamos mirándolo. Y a ese tipo que habíamos subestimado, nosotros los grandes oradores, los que íbamos a liberar a los endemoniados, los que éramos lo primero que éramos llamados, porque supuestamente éramos los más piolas espirituales, muchas veces hacíamos las oraciones monótonas y oraciones que solo nos llevaban a nosotros a decir lo mismo que dijo Nicodemo, y cuando Jesús nos quería hablar nos íbamos. Aquel día yo me fui a mi casa y dije, ¿cuántos errores cometí? Perdí años de oración, hablando yo. Y no digo que no haya Dios escuchado esas oraciones y que yo no haya querido agradar a Dios, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que me faltaba la comprensión de lo que es un diálogo con la persona de Jesús. Así que a veces no me habla a la mañana. Yo le hablo y sé que me quiere hablar y yo me callo y digo, ok, estaré todo el día pendiente. Tendré mis radares bien puestos en ti. Sé que durante el día vas a responder esto que te acabo de hablar. Yo sé, no quiero hablar solo. Yo sé que existes y el que te busca tiene que creer que estás. Así que durante el día empiezan a pasarme cosas. Quizá salí y arranqué con el auto y apenas arranqué, Dios empieza como a saber y a enseñarme algo que me tiene que hablar. Así que durante el día me cruzo con alguien, a la tarde leo un texto y mis días se vuelven tan atractivos
porque son la oportunidad de conocer a la persona de Jesús. Así que ojo, porque todos buscan las respuestas del reino, pero no el reino. Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, el reino es Él. Y todas las demás serán cosas añadidas. Si buscas salvación, porque no quieres quemarte en el infierno, si buscas paz, porque deseas quitar la depresión de tu corazón, porque buscas vivir bien, porque simplemente quieres vivir bien, entonces siempre buscas la añadidura. No, la añadidura no vendrá hasta que no busques a la persona, al reino de los cielos y su justicia.